En esta, en esta semana 14 tenemos el tema el tema que estamos trabajando, conozcamos nuestros derechos y abramos caminos. Entonces estamos trabajando alrededor de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, los derechos humanos eh, son documentos que nos ayudan o que nos defienden, ¿sí? A nosotros y que nos dan la garantía de que las personas van a hacer o van a respetar todos los derechos que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces existe la Convención Mundial de los Derechos Humanos, en el que el Ecuador es uno de los países firmantes. ¿Qué significa? Significa que el gobierno se compromete a, a respetar y hacer respetar esos derechos. Sí, entonces tenemos ese tema alrededor del que estamos trabajando en esta semana. Ya sabemos, dentro de la asignatura matemática, el título de lo que vamos a revisar ahora se llama Razones trigonométricas y Teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero tenemos un concepto que nos dice, las razones trigonométricas son las relaciones que existen entre los lados de un triángulo rectángulo, que son los catetos e hipotenusa. ¿Para qué sirven las razones trigonométricas? Nos sirven para calcular el valor de alguno de los elementos de un triángulo, del triángulo rectángulo. Puede ser un lado o puede ser un ángulo. Podemos calcular el valor de alguno de los lados o de alguno de los ángulos. ¿Sí? Pero tenemos que estar claros en algo que es importante. Las razones trigonométricas se aplican solamente en triángulos rectángulos, o sea, triángulos que tienen esta forma, triángulo rectángulo. ¿Sí? Aquí tenemos el ángulo recto, que es el ángulo de 90 grados, y aquí se aplican las razones trigonométricas. ¿Ya? Los lados se representan, los lados de este triángulo rectángulo se representan como cateto o hipotenusa. Ahora, como decimos, las razones trigonométricas son las relaciones que existen entre los lados. Pero las razones trigonométricas existen, o mejor dicho, se calculan de un ángulo, de algún ángulo, de cualquier ángulo. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero o tomo como referencia este ángulo de aquí, este ángulo alfa, ¿sí? Que está puesto aquí. De este ángulo alfa, como sabemos nosotros, existen dos catetos. Aquí está el cateto A y aquí está el cateto B. Entonces, los catetos reciben el nombre de acuerdo al ángulo que estemos analizando. Si yo estoy analizando, por ejemplo, el ángulo alfa, entonces este cateto A, fíjense que está opuesto, o sea, está al frente del ángulo alfa, está al frente. Este cateto recibe el nombre de cateto opuesto. ¿Por qué se llama cateto opuesto? Porque está al frente al frente del ángulo, opuesto al ángulo. ¿Sí? En cambio, el cateto B, que está aquí junto al ángulo, que incluso forma parte del ángulo, este cateto B, forma parte del ángulo, fíjense. Este cateto recibe el nombre de cateto adyacente o contiguo. Contiguo significa que está junto, al lado, pegado. Eso es contiguo. Entonces, este cateto B recibe el nombre de cateto adyacente o cateto contiguo.
en relación a este ángulo de aquí. ¿Ya? Ahora, aquí me van a ayudar ustedes. ¿Qué pasaría si en lugar de analizar el cateto alfa, yo analizo el cateto beta? ¿Cuál sería el cateto opuesto Buenos a días, este dice. ángulo? El de abajo. El cateto B. Ya, muy bien, el cateto B, ¿cierto? El cateto B. El cateto B sería el cateto opuesto a este ángulo beta. ¿Y cuál sería el cateto adyacente? El cateto A. El cateto A. Ya, el cateto A. Muy bien. Entonces, nosotros eso debemos reconocer. ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿Cuál es el cateto adyacente? La hipotenusa, pues la hipotenusa es una sola. La hipotenusa no es ni opuesta ni adyacente, simplemente es hipotenusa. Eso no cambia nunca. Pero los catetos sí son opuestos o adyacentes de acuerdo al ángulo que estemos analizando. De acuerdo al ángulo. ¿Sí? Entonces eso nosotros debemos de conocer. Ahora, las razones o las relaciones trigonométricas son seis. Son seis. Aquí tenemos nosotros las 6 razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Sí? Fíjense que están relacionadas. ¿Qué se hace? Se añade el co, por ejemplo, aquí está seno y la siguiente es coseno. Aquí está tangente y la siguiente es cotangente. Acá está secante y la siguiente es cosecante. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que estas están relacionadas de dos en dos. Entonces tenemos seno, coseno. Para simplificar, para escribir, se escriben de esta forma. El seno simplemente se escribe sen, el coseno cos, la tangente tan, la cotangente ctg, la secante sec y la cosecante csc. ¿Sí? De esa manera se escriben simplificadas las razones trigonométricas. Entonces, yo por ejemplo puedo decir, ¿cuánto vale el seno del ángulo alfa? O puedo decir cuánto vale el seno del ángulo beta. ¿Sí? Entonces yo puedo calcular esto de aquí. Ya vamos a ver cómo. Yo puedo calcular esto de aquí, el seno de alfa, o puedo calcular la cosecante de alfa, o puedo calcular la tangente de alfa, cualquiera de ellas, de un ángulo específico. Por eso decía que las razones trigonométricas se calculan de ángulos, de ángulos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en algún momento puede ser que nosotros digamos, queremos calcular el seno del ángulo de 25 grados. ¿Ya? Entonces necesito yo saber cuánto vale el de acá, cuánto vale la hipotenusa, cuánto vale el otro cateto. ¿Sí? Entonces lo importante aquí, los catetos reciben el nombre de opuesto o adyacente de acuerdo a el ángulo que estemos analizando. La hipotenusa siempre va a ser hipotenusa. Y las razones trigonométricas son 6. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Ya? Entonces, fíjese, primero vimos el concepto, después vimos las razones trigonométricas y cómo reciben el nombre los catetos y la hipotenusa, y después vimos que las razones trigonométricas son 6, las que están aquí. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo se calculan las razones trigonométricas. Entonces aquí tenemos, fíjese, el seno, dice que el seno del alfa, del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Esto nunca va a cambiar. Esta relación siempre va a ser la que me ayude a calcular el valor de la función seno.
En este ejemplo que está puesto aquí, aquí está el ángulo alfa. Si me dice cateto opuesto, el cateto opuesto al ángulo alfa es el cateto A. Por eso aquí está puesto A. Y la hipotenusa es única, siempre va a ser C. Entonces, por eso aquí está C. Como hallo en la función seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya? La función coseno. La función coseno, nos dice aquí, es cateto contiguo sobre hipotenusa. En este ejercicio, aquí tengo el ángulo alfa, el cateto contiguo ya vimos que es el cateto que está junto al ángulo, pegado al ángulo, entonces será B. Por eso acá tenemos B. ¿Sí? Dividido para la hipotenusa es única, la hipotenusa siempre es C. ¿Ya? La tangente es cateto opuesto, que ya sabemos que es A, aquí me falta el igual, sobre cateto contiguo, que ya sabemos que es B. Las tres principales son estas: seno, coseno, tangente. Tangente es cateto opuesto, que es A, sobre cateto adyacente, que es B. ¿Ya? Tengo entonces seno, coseno, tangente. Ahora, aquí están las otras, fíjense, la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Sí? Ya vimos cuáles eran las abreviaturas, ¿cierto? Seno se escribe solo sen, coseno cos, tangente tan, cotangente ctg, secante sec, cosecante csc. ¿Ya? Entonces aquí está, la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Fíjense, aquí tengo B, que era el cateto adyacente, y A, que era el cateto opuesto. La secante es hipotenusa sobre el cateto adyacente, que sería C, que es la hipotenusa, sobre el cateto adyacente, que es B. Siempre en función del ángulo alfa. Todas están con el ángulo alfa. Y la cosecante es hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Ya? ¿Quién me dice qué relación hay entre las razones que están en la parte de arriba con las que están en la parte de abajo? ¿Qué relación pueden encontrar ustedes ahí? Que todas, Están al todas revés. se dividen El uno con que, con como que un el cateto cateto. Todos cambian. El uno, en la primera, el uno va arriba y el otro va abajo. Ya en la seno y cosecante, primero está A sobre C y luego está C sobre A. ¿A eso se refiere Mateo? Sí, Sebastián, profe. Ah, perdón, Sebastián. ¿Eso me estaba diciendo? Sí. Ya, muy bien. Esa es la relación que existe. La función seno y la función cosecante son inversas. Son inversas. O también se llama recíprocas. Son inversas o recíprocas. ¿Ya? Entonces, fíjense, la seno y cosecante son inversas. La coseno y la secante también son inversas. La tangente y la cotangente también son inversas. ¿Sí? Aquí está B sobre C, acá está C sobre B. Aquí está A sobre B, aquí está B sobre A. ¿Sí? Quiere decir que si yo conozco cuánto vale la función seno, puedo también conocer cuánto vale la función cosecante, porque son inversas. ¿Sí? Por eso, las tres más importantes, las que más se utilizan, las que más se calculan, son las que están aquí en los rectángulos. Seno, coseno, tangente. ¿Sí? Por eso incluso, si nosotros nos fijamos en la calculadora,
Fíjense que aquí en la calculadora, las teclas que aparecen son estas teclas de aquí. Sin, que representa la función seno, cos, que representa la función coseno, y tan, que representa la función tangente. No están secante, cosecante y la cotangente. ¿Por qué? Porque las tres son las inversas de estas tres que son las principales. Por eso en la calculadora aparecen solo estas tres. ¿Sí? Y si alguien se pregunta por qué está aquí sin y no sen, con la E, está con la I, es porque la calculadora está programada en inglés. Entonces, en inglés, en lugar de escribir seno, nosotros en español escribimos seno a la primera función, en inglés se escribe sinus. Y la abreviatura, lógicamente, es sin. Como las calculadoras se programan en inglés, ¿sí? Entonces, por eso está sin en la calculadora. Esa es la explicación de varias de las teclas que tenemos aquí. Por ejemplo, del. ¿Qué significa del? ¿Qué dicen ustedes? Digamos que yo hago así. 5, escribo un número. Me equivoqué en el último. Para borrar el último, ¿qué hago? Pongo, aplasto del y se borra el último. ¿Qué significa del? Porque si yo puedo decir borrar. Delete, algo así. Exacto. Está escrito la tecla del allí porque es la abreviatura de la palabra en inglés delete. ¿Qué significa borrar? ¿Sí? Entonces, por eso la calculadora está programada en inglés y por eso las teclas están así. Por eso nosotros no tenemos sen en la tecla, sino sin, porque viene de la palabra inglesa sinus. ¿Ya? Entonces, por eso es importante reconocer esto. En las calculadoras tenemos seno, coseno, tangente. No son necesarias las otras tres porque ya tenemos estas de aquí. ¿Sí? Entonces, por ahora no vamos a utilizar la calculadora, pero ya sabemos que las tres principales son el seno, coseno y la tangente. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. A ver, voy a borrar esto de aquí. Ya. Y vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a calcular, ahorita vamos a calcular cuánto vale la función seno de alfa, ya aplicando estas razones trigonométricas, esas relaciones, pero vamos a aplicar con números. Tengo seno, coseno y tangente. ¿Ya? Y vamos a ponerle valores. Vamos a suponer que este valor de aquí sea 7, que este lado, este cateto valga 7, este otro cateto valga 10, y la hipotenusa va a valer, aplicando el teorema de Pitágoras, será la raíz de 140, o no, pongámosle así nada más. 12, ya. No es exacto, pero vamos a ponerle allí. Entonces, una vez que tenemos los valores, una vez que tenemos cuánto mide cada lado, entonces vamos nosotros a calcular ahora las razones trigonométricas. A ver, em, vamos a ver, vamos a ver quiénes están. Levante o pongan el botoncito, presionen el botoncito verde todos los que puedan activar el micrófono. No activen, solo presionen el botón nada más.
Qué raro, solo 10 pueden activar el micrófono. Ya, a ver. Vamos a ver. No activen, solo si yo les pido, activan. Vamos a ver. Brian Coronel. ¿Cuál es el valor de, en este triángulo, con los datos que tenemos ahí, el valor de la función seno, seno de alfa? Brian, aquí está la relación cateto opuesto sobre hipotenusa. Brian, ¿qué fue? Anaí Jaramillo. El valor de C Sí, es 12. el valor de seno, de la función seno. De la función seno. Esto estoy pidiendo, el valor de la función seno. ¿A qué es igual? Aplicando esta relación de aquí. A 0.58. No, yo no quiero en números, no les he dicho que dividan. Así como está aquí. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero aquí están los valores en el triángulo. El 7 7. doceavos. Anaí Jaramillo. Dije 7 doceavos. Ya. 7, lo que pasa es que yo lo escuché solo 12. Ya, 7 doceavos. Muy bien. A ver, Cris, ¿a qué es igual el valor del coseno? Igual a igual a 10, no, a 10. No es 10, no es solo 10. No, es 10 séptimos. A ver, ¿cuál es la relación del coseno? Léame. Cateto contiguo, Ya, contiguo ¿cuánto vale y el la cateto contiguo? 10. 10, ya. Sobre Hipotenusa, 12. 10 12. doceavos. Entonces, ¿por qué 10 séptimos? No, Sería es que había 10, visto sí. 10 doceavos. ¿Ya? La función coseno. Ya, gracias, Cris. A ver, Diego, ¿a qué es igual la función tangente? 7 décimos. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Cateto opuesto sobre cateto contiguo o cateto adyacente. ¿Ya? A ver, Digna, ¿a qué es igual la cotangente? 12 séptimos. ¿Por qué 12 séptimos? Aquí está la cotangente. Esta es la Perdón, cotangente. 10 séptimos. Ya, muy bien. 10 séptimos. A ver, Gabriel, ¿a qué es igual la secante? Gabriel, Valencia. 12 séptimos. La secante. 12 décimos. Ya.
12 décimos. Y a ver, Jeremy, ¿a qué es igual a cosecante? Jeremy, la cosecante, ¿a qué es igual? Es a 15 treceavos. ¿Por qué 15? ¿De dónde saca 15? ¿De dónde saca el 15 y el 13? Yo dicen, Sebastián Pasato. Jeremy, Jeremy. Jeremy, ¿por qué me dijo 15 y 13? ¿De dónde sacó eso? Si los lados son 7, 10 y 12, ¿de dónde salió el 15 y el 13? Es 12 séptimos. Ya, 12 séptimos. ¿Por qué se equivocó y me dijo 15 treceavos? Es que me confundí de número. Tanto así. Ya, entonces ahí tenemos nosotros los valores de las 6 razones trigonométricas. ¿Sí? Tenemos el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, cuando tenemos los lados, ¿sí? Entonces podemos nosotros decir que las razones trigonométricas valen 7 doceavos, 10 doceavos, 7 décimos, 10 séptimos. Fíjese que la tangente es la inversa de la cotangente. Aquí está 7 décimos y acá está 10 séptimos. El coseno es la inversa de la secante, 10 doceavos, 12 décimos. Y el seno es la inversa de la cosecante, 7 doceavos, 12 séptimos. ¿Sí? Justo como ya hicimos las relaciones acá arriba. Entonces, si nosotros dividimos, por ejemplo, esto de aquí, 7 para 12, nos va a dar el valor decimal. Si divido 7 para 12, me va a dar el valor 0.5833333, ¿cierto? Por ejemplo, 0.58333 y así. Entonces, con ese valor yo puedo calcular cuánto vale el ángulo alfa. ¿Quién se acuerda cómo calcular esto? Si tengo el valor de esta función. ¿Hicimos con ustedes esto? Ya estoy mareado yo ya. Eso que se hacía en la calculadora, que teníamos que poner tangente menos 1. A la menos 1, exacto. Entonces, como yo aquí tengo seno de alfa es igual a 0.583333, entonces yo puedo calcular el ángulo alfa haciendo seno a la menos 1 de ese valor. 0.58333. ¿Sí? Y de esta manera puedo decir que el ángulo alfa vale, vamos a ver aquí. Acuérdense, para poner la función seno a la menos 1, tengo que aplastar Shift y la tecla seno. Ahí aparece seno a la menos 1. De 0.5833333, cierro paréntesis. Y esto me da igual al ángulo de 35.68 grados. Quiere decir entonces que el ángulo alfa ha sido 35.68 grados. ¿Sí? Entonces, por eso, nosotros decíamos aquí que las razones trigonométricas sirven para calcular el valor de alguno de los elementos del triángulo. Puede ser un lado o puede ser
un ángulo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nosotros la aplicación. ¿Para qué nos sirve? ¿Ya? Entonces todo esto de aquí ustedes le van a pasar a su cuaderno o a su portafolio. ¿Ya? Dicen, Dígame, Sebastián. ¿puede cambiar a la anterior página de esta? Me avisa cuando ya tenga. Ya, gracias, Lice. ¿Ya? Entonces recuerden. video? Sí, de esto sí. Recuerden entonces, todo esto hay que pasar, ¿sí? El día jueves vamos a aplicar todo esto en ejercicios. Vamos a hacer ejercicios, a resolver triángulos aplicando todo esto que estamos haciendo ahorita aquí. ¿Ya? Una vez que tengan pasado esto con este ejemplo que hicimos, ¿sí? Poniendo los números y todo eso, le van a copiar esta parte de aquí, que es del teorema de Pitágoras. Sí, Matías. Van a pasar esta parte de aquí, que es el teorema de Pitágoras, que ustedes ya conocen, que ya hemos trabajado, que ya hemos hecho ejercicios y todo. ¿Sí? ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Es la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo. ¿Sí? O sea, a más de las razones trigonométricas, los lados también se relacionan con el teorema de Pitágoras. Entonces dice, el teorema de Pitágoras nos permite relacionar tres lados de un triángulo rectángulo. Es de enorme utilidad cuando conocemos dos de ellos, cuando conocemos dos lados y queremos saber el valor del tercero. ¿Sí? El teorema de Pitágoras dice, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto de aquí. El cuadrado de la hipotenusa, que es C, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos que son A y B. Tal como tenemos aquí. Aquí está A, aquí está B y aquí está C. Entonces, si nosotros suponemos esto de aquí, que A vale 3, vamos a ponerle aquí el valor de 3, B vale 4. Entonces, fíjense, 3 al cuadrado es 9. Por eso tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadraditos. Aquí. 4 al cuadrado es 16. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Aquí hay 16 cuadraditos. Entonces, si yo sumo 9 más 16, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es 9 más 16? 25. Ya, 25. muy bien. 5. 25. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que acá la hipotenusa tiene que haber 25 cuadraditos. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Fíjense. Entonces en todo triángulo rectángulo se cumple esta relación. ¿Ya? Si nosotros vamos a suponer que tenemos aquí un triángulo rectángulo, donde el un cateto mida 6, donde el un cateto mida 6, el otro cateto mida 8, ¿sí? Para yo saber cuánto vale la hipotenusa, a ver aquí, si aquí era 25, 25 es el cuadrado de 5. 5 al cuadrado es 25. Quiere decir que la hipotenusa entonces vale 5. ¿Sí? Si aquí yo tengo, por ejemplo, esto de aquí, ¿cuántos cuadraditos habría aquí? Haciéndole 6 al cuadrado. ¿Cuántos cuadraditos habría aquí? 36. Ya, ¿no es cierto? Porque es el cuadrado de 6. Entonces sería 36. ¿Cuántos cuadraditos habría acá?
64. 4. Ya, porque es el cuadrado de 8, ¿no es cierto? 64. Si sumo los dos, ¿cuántos cuadraditos habría acá? 100. 100. Ya, 100. sería 36 más 64, ¿no es cierto? Que me da 100. Quiere decir que aquí habría 100 cuadraditos. ¿Y 100 es el cuadrado de qué número? 10. Ya, entonces, por lo tanto, la hipotenusa va a valer 10. ¿Sí? Siempre, en todo triángulo rectángulo se va a cumplir esa relación. Siempre. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos lo que nosotros ya vimos. Nosotros ya vimos en clases, acuérdense. Cuando voy a calcular la hipotenusa, tengo que sumar, sacar la raíz y sumar aquí los cuadrados de los dos catetos. Cuando quiero calcular cualquiera de los catetos, puede ser el cateto A o el cateto B, tengo que restar. Tengo que restar. Primero la hipotenusa y luego el otro cateto. Si quiero calcular A, sería C al cuadrado menos B al cuadrado. Si quiero calcular B, sería C al cuadrado menos A al cuadrado. Estas fórmulas nosotros ya hicimos en clase. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí tenemos esta parte de teoría del teorema de Pitágoras. Entonces, ustedes van a pasar todo esto a su cuaderno, a su portafolio. Y el día jueves vamos a hacer ejercicios aplicando este teorema de Pitágoras. Resolver ejercicios aplicando esto. O sea, vamos a calcular C, vamos a calcular A, vamos a calcular B. ¿Ya?